Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día va a hablarles acerca de por qué Lazo y la pandemia han conseguido más votos y más enfermos y muertos en Quito. Entendemos muy bien que los muertos y enfermos se han concentrado en Quito y que la población de muertos y enfermos, ya en el caso de los enfermos, sobrepasan los 100.000. Y en el caso de los muertos, todavía no podemos ni siquiera definir cuántos son, pero consideremos que el 30% de la población ecuatoriana que se ha enfermado o muerto en Ecuador es de la ciudad de Quito. Esto nos pone a pensar a qué pudo haberse debido que la ciudad de Quito haya sufrido tantos muertos y tantos enfermos. Sin embargo, también nos ponemos a pensar cuál es la correlación que existe entre que Guillermo Lasso haya triunfado en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. Vale señalar que Pichincha también es la provincia donde triunfa Guillermo Lasso, y no haya triunfado en ninguna otra provincia del país. ¿Cuál puede ser la correlación que existe entre los dos eventos que estamos viviendo? ¿Vale? Para entender lo que pasa en Quito, pues podemos decir que Quito es la ciudad que ha tenido el mayor crecimiento, y la provincia de Pichincha es la provincia que más crecimiento poblacional ha tenido, que ha recibido una mayor ola migratoria, tanto interna como una ola migratoria externa de venezolanos, de colombianos, de cubanos, que además ha tenido un gran problema de injusticia. Más que en ninguna otra ciudad del Ecuador se ha vivido la injusticia. Esta injusticia ha sido de carácter de género, es decir, las mujeres aquí en Quito realmente viven una situación más incómoda y más maltrato, más discriminación, más humillación, más acoso que en el resto de las ciudades del país. Desde los chistes que se hacen en la calle, los piropos que se dicen aquí en la ciudad de Quito, son groserías cargadas de, entre comillas, elegancia o humor, pero en general se puede decir que desde el piropo que se dice en la ciudad de Quito es una grosería. Luego no es ninguna novedad que estábamos y veíamos que en los medios de transporte pues manosear a las muchachas, decir cosas obscenas, incomodarles en el metro, en el bus, era normal. En las escuelas y colegios, inclusive entre las mismas mujeres de Quito, se hacen bullying. Eso ya lo pasaron mis hijas, lo han pasado todas las personas que yo conozco, todas las mujeres que han venido de provincia, han vivido este bullying, este rechazo y esta característica muy particular de una doble moral, una hipocresía, una traición muy, muy normal. Vemos cuando vamos a comprar en la tienda, en el mercado, que la vendedora nos manifiesta completamente su doble moral, ¿no? Si usted se acerca a la frutería y pide y comienza a examinar las frutas que está vendiendo, la casera, la que vende, va a ser muy amable con usted mientras está observando y le va a tratar de decir que usted es hermoso, bello, lindo, guapo, precioso, todo lo demás. Si usted no le compra, le va a decir todos los insultos que tenga al alcance. Esta doble moral que se vive cotidianamente fue parte del gran problema de la conducta de Lenín Moreno. Lenín Moreno es un individuo nacido en la Amazonía de padres quiteños que viene a vivir su adolescencia y su juventud hasta su edad adulta en la ciudad de Quito y comienza a practicar el humor típico de la ciudad de Quito.
que es un humor sarcástico, un humor con muy agradable para reír en ese momento, pero es al mismo tiempo muy hiriente. Este humor que es la parte, él llega a crear libros de humor, Lenín Moreno, y claro, se difunden en Quito, se venden en Quito, llega a ser parte de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo de Quito, se vincula a la burocracia de Quito, está en la Universidad Central y luego, cuando llega al poder, hace lo que para la gente de cualquiera de fuera de la ciudad de Quito, para la gente de cualquiera fuera del país, es algo completamente reprochable: traicionar, mentir, engañar. Pero aquí en Quito eso no se lo toma como tal. Es parte de la cultura, es parte de la normalidad, es una forma de supervivencia. Mientras que en Guayaquil el ladrón sube al bus con el cuchillo en la mano y comienza a golpear en la baranda diciendo que acaba de salir de la penitenciaria y que necesita dinero para comer y que solicita la colaboración de los pasajeros. Acá en Quito no sucede eso. Usted se sube al metro y cuando se baja del metro ha sido desvalijado sin que siquiera se dé cuenta. Este sistema de utilizar el engaño ha sido particularmente notable en la ciudad. Y esto ha sido una de las claves fundamentales para que la pandemia se vuelva incontrolable. ¿Por qué? Porque la pandemia ha tenido primero un problema con la gran migración a la ciudad. Recordemos que Quito es una ciudad centralizada, que tiene un centralismo económico, un centralismo político, un centralismo social, un centralismo cultural y educativo, donde todos los caminos, todo el dinero de los impuestos, todas las universidades, los conocimientos, todas la burocracia, los militares, los policías, los jubilados, convergen en Quito. Acá quieren vivir la jubilación, aquí quieren vivir después de ser estudiantes universitarios y de graduarse. Esta congestión creada por esta alta migración es uno de los factores más importantes. Pero además, recordemos que este país, que esta ciudad de Quito, es una ciudad que ha comenzado a pasar, se ha comenzado a llenar de gente migrante y de gente pobre. La pobreza, aunque está muy camuflada en las viviendas, en el aspecto urbano, etcétera, etcétera, ya la comenzamos a ver que se desbordaba en Quito en el gobierno de Guillermo de León Febres Cordero, y luego ha ido progresando, ha ido aumentando, hasta llegar en el momento en que llega Lenín Moreno al poder, a desbordarse, porque la mayor parte de los empleados públicos que pierden su trabajo son burócratas que trabajaban en la ciudad de Quito. Y son médicos también, son policías, son profesionales de todas las ramas que estaban prestando servicios al Estado y que les mandaron a la calle. Y la mayor parte de ellos prestaban servicios al Estado en la ciudad de Quito. Pero además se multiplicaron los jubilados, la longevidad ha aumentado en Ecuador. Pasamos de una longevidad que teníamos de 60 años en los años 60 a una longevidad de casi 75 años en el siglo XXI, y esta longevidad con promedio de 75 años ha hecho que la mayor parte de viejos en este momento se encuentren concentrados en la capital. Esto también, recordemos que en la pandemia los viejos eran las principales víctimas. Luego, la informalidad. La informalidad comenzó a crecer en Quito ha existido en Quito desde la época de la colonia. La gente ha sobrevivido caminando por las calles, ofreciendo cualquier cosa, servicios, mercancías, bienes, todo lo que sea. Desde los albañiles se paran en las esquinas para ofrecer su trabajo. Esta informalidad se multiplicó pues con la migración, tanto interna como externa, y se multiplicó con el gobierno de Lenín Moreno,
que como recordemos, más de 70.000 personas quedaron en la desocupación y que sean trabajadores permanentes o contratados del Estado. A esto le sucedió lo que es la pandemia, y en la pandemia notamos que, a diferencia de otros lugares, los lugares donde habían mayor turismo, como la Mariscal, eran los lugares más susceptibles en el caso de la pandemia, porque eran lugares que dependían fundamentalmente del turismo, pero también dependían de los estudiantes que llegan a las universidades. En la zona de la Mariscal hay 8 universidades, hay más de 200.000 estudiantes que circulan en este lugar, y cuando se van las universidades, porque se cierra y se hace el estudio a distancia, cuando se va el turismo, se sufre un colapso, y es la Mariscal y el centro de Quito los lugares más afectados. El centro histórico es el lugar más atractivo de la ciudad para los turistas, y la Mariscal es el lugar de alojamiento y de recreación. Entonces se produce una abordada cantidad de desempleados, y estos desempleados se acompañan además de una gran quiebra durante la cuarentena de todo tipo de negocios, de todo tipo de servicios profesionales, y esto genera que haya una gran migración, una gran población flotante que tiene que salir a buscar comida, que no puede cumplir con la cuarentena, que tiene que escabullirse, y en Quito la gente ya estaba acostumbrada a escabullirse, pero además es una zona de alta concentración de población en las manifestaciones, en los eventos públicos, en los eventos deportivos, en las fiestas, en las festividades, donde la gente abandona sus casas y se concentra en áreas urbanas, en áreas de recreación, y esto también facilitó que sea incontrolable la pandemia. Habíamos recomendado al alcalde y al Ministerio de Salud que no se hiciera ese hospital de campaña, ese hospital especial solamente para enfermos de COVID en Quito, porque además el problema de Quito es la altura y la altísima contaminación. Quito tenía una altísima contaminación porque el 40% de los automotores del país circulaban en una área estrecha, con poca ventilación, que es la ciudad de Quito, y entonces tenía una contaminación muy elevada, y esto facilitó la propagación del COVID. Recordemos que en las ciudades de alta contaminación, Nueva York, Wuhan, Milán, Sao Paulo, el factor contaminación, el aire contaminado, fue uno de los factores más importantes. Imagínense que al aire contaminado le ponemos otro problema que tiene Quito. Está a 2.850 metros de altura. Y a 2.850 metros de altura el oxígeno está más disperso, se dice aire enrarecido. Por eso los deportistas tienen pánico venir a jugar un partido de fútbol aquí por las eliminatorias, de todo. Porque en Quito las posibilidades de ganar un partido son no solamente por la habilidad que tengan los jugadores de la selección ecuatoriana, sino también porque tienen el apoyo de la altura. La altura hace más difícil la respiración, y el COVID en ciudades de altura como Quito pues ha hecho mella, sumado que es una ciudad que ha estado pasando por una temporada invernal y frío intenso y de altas lluvias, que también han favorecido al COVID. Pero, ¿qué es lo que le favorece a Guillermo Lasso? ¿Por qué Guillermo Lasso logra ser el candidato que triunfa solamente de todo el país en una sola ciudad, la ciudad de Quito, y en una sola provincia, la provincia de Pichincha? ¿Por qué? Si él es costeño, él es guayaquileño, ¿y cuál fue la razón para que en toda la costa prefieran a un candidato serrano? ¿Y cuál fue la razón para que en la ciudad de Quito prefieran a un candidato quisteño y en el resto del país prefieran a un candidato indígena, en el resto de la Amazonía y de la Sierra? Porque vale señalar que ahora hay una nueva densidad de población en el Ecuador, hay una distribución nueva. La primera es que Quito ahora tiene más habitantes que Guayaquil. Segundo, la provincia de Pichincha también está superando en número a la provincia de Guayas. Las dos provincias competían siempre por número de habitantes, Guayas siempre tenía más. Pero
No así la costa siempre tenía menos habitantes que la sierra. Hoy, para estas elecciones, por primera vez, la costa tiene más habitantes que la sierra. Y la costa es la que le dio la victoria a Andrés Arauz y por eso tiene las mayores posibilidades de victoria. Este candidato de alianza de UNES, Unión para la Esperanza, y menos posibilidades tiene el partido, creo, con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, su poder se concentra fundamentalmente en Quito. Pero, ¿por qué Quito vota por Lasso? Porque Lasso había sido ya un individuo político, pertenece a lo que se llama la camada de los políticos corruptos del siglo XX. Es un individuo que aprendió a manejar la política desde lo que se llama el contubernio. El contubernio era una modalidad que se practicó desde la colonia, desde el momento de la independencia, en el que, por recomendación de estos, es un sistema mediante el cual los aristócratas, los señores, como se dicen, los nobles, los representativos de la ciudad, se reúnen secretamente y planean cómo le van a tumbar al gobierno. Una vez que planean cómo le van a tumbar al gobierno, van y golpean las puertas del ejército. En el ejército ellos tienen a sus primos, parientes, cuñados, porque los ejércitos del ejército ecuatoriano, recordemos, antes de que llegue Rafael Correa, para poder ser general ya tenía que tener usted, para poder ser militar, ya tenía que tener $50,000 solo para el uniforme. Es decir, no entraba cualquiera al Colegio Militar de Alfaro. El Colegio Militar de Alfaro entraban solamente los hijos de militares y los aristócratas. Y fue prácticamente Rafael Correa el que quita esa obligatoriedad y cambia y da acceso tanto al ejército y luego a la policía de el común y corriente de los ecuatorianos. Entonces iban y golpeaban la puerta de los cuarteles y claro, ahí estaba el primo, el pariente, el amigo, el relacionado, el compadre. Vale señalar que la mayor parte del ejército, de los oficiales son serranos, y de la policía la mayor parte de los oficiales son serranos. La marina también, inclusive la marina, la mayor parte de los oficiales son serranos. Y era cuestión de golpear y decir, oye primo, ya está, le tumbamos mañana, y así caían los gobiernos. Esto se llamaba contubernio. Yo mismo lo viví, yo mismo lo practiqué cuando cayó el coronel Lucio Gutiérrez, allá en Cenecit. El director del Cenecit reunió a todos los encumbrados, los políticos mañosos del siglo XX, con Fausto Cordobés a la cabeza, y se planificó cómo tumbarle a Lucio Gutiérrez, mientras en la calle Ruptura 25 y todos los quiteños protestaban, especialmente la clase alta de Quito, contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. Nosotros, en el Cenecit, con el cual tuve grandes discusiones y gran problema con la gente que estaba reunida ahí, por eso no llegué a ocupar ningún cargo público, no me vinculé con ellos, me desvinculé. Es más, fracturó mi buena relación que tenía con un general que cofundó conmigo la fundación Ecotrackers, y todo porque no estaba de acuerdo con el contubernio. El contubernio era la forma de gobierno, y esto me lo enseñó y me lo dijo, me lo explicó mi padre desde que yo tenía uso de razón. En Quito se maneja el contubernio, y entonces el contubernio ahora ya no lo hacen los señores de la ciudad, el contubernio ahora lo hacen los representantes de las cámaras, los banqueros y los dueños de comunicación. Se reúnen los tres y hacen el contubernio, y luego a golpear las puertas del ejército o de la policía y hacen el golpe de Estado, lo que intentaron hacer con Rafael Correa, pero no lo han hecho ahora con Lenín Moreno por una sencilla razón. Lenín Moreno estuvo amparado durante todo su gobierno por Donald Trump, y Donald Trump no permitía, porque muchos de ellos, la mayor parte de estos están muy vinculados a la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana, no permitió que se armara el contubernio. Pero Lasso está vinculado a los
caciques del contubernio, se llaman a los caciques del contubernio de Quito, y esa es la razón por la que triunfa Lasso en la ciudad de Quito, porque está amarrado con los caciques del contubernio. Y los caciques del contubernio en Quito manejan los medios de comunicación, manejan las campañas electorales, manejan la movilización de la población. Si no, recordemos lo que fueron los de luto cuando llegó el Papa y que salieron a protestar, movidos por Martínez, por Páez y todos esos del Partido Social Cristiano que salieron a boicotear la llegada del Papa. Entonces ya tenemos una idea clara de por qué triunfa Guillermo Lasso acá. Porque estuvo amarrado con el gobierno de Mahuad, que era de Quito, con el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que era masónico, pero vivía en Quito y era oficial en Quito y sigue viviendo en Quito, y con el gobierno de Lenín Moreno, que era de Quito, aunque era masónico, pero vivía en Quito y estaba amarrado aquí con esta tropa de gente que hoy día nos gobierna. Esta es la razón por la cual triunfa solamente en Quito. Y no triunfa en su propia región costeña. ¿Y por qué no triunfa en su región costera? Porque él no tiene el carisma, no tiene la comunicación con la gente costeña. Lo que sí tiene Andrés Arauz. En cambio, con la gente de Quito, Guillermo Lasso les habla en su propio idioma, el idioma de la plata, el idioma de la economía, el idioma del manejo de los impuestos, el manejo de los cargos públicos, el manejo de la educación, porque recordemos que Quito tiene la mayor cantidad de estudiantes y la mayor cantidad de universidades del país, y la educación. Entonces él juega con esos variables y claro, se sensibiliza a la gente de Quito y vota por él. Pero en realidad él es un individuo que ha aprendido y practicado la cultura de la hipocresía política, del contubernio, de la mentira. Muchas gracias.